Los periodistas. Estamos aquí con el politólogo, analista Manuel Antonio Díaz Cid, después de unos días de reposo. Manuel, que nos da mucho gusto que ya estés por aquí de vuelta. Muchas gracias. Te ves bastante mejor, de ánimo sobre todo, ¿no? Claro. ¿Verdad? El debate, Manuel, ayer miércoles, pues muchos estábamos en espera de que Hillary Clinton le diera el knockout a Trump. Los datos que se revelaron después en las proyecciones de las encuestas que hacen los comparativos de los tres debates, sí le dan el triunfo a la señora Clinton, pero no le dan una enorme diferencia como sucedió con el primer debate. En el primero tuvo más favores de que estaba ganadora, hubo más personas que pensaron que ella ganó. En el segundo se redujo un poco, y en este tercero la distancia entre Trump y Hillary Clinton se acortó. Manifestaciones de 6, 7 frases que quedaron grabadas ahí ya para la posteridad, el comportamiento de Trump misógino, que hizo que una cantidad de premios Nobel se sumara en favor de la señora Clinton, de varias artistas, de personajes de la vida pues el show, pues algunos cantantes mexicanos, algunas actrices mexicanas que viven en Estados Unidos, el mundo de la farándula en favor de la señora Clinton. Y curiosamente salió el tema del muro ahora en el remate, y la calificación que da Trump sobre su relación con Peña Nieto a raíz de una crítica que hace Hillary Clinton sobre esta visita que tuvo, como un poquito dándonos a entender su enojo ella, ¿no?, por esta recepción. Y dijo Trump: es un hombre simpático. Había tenido una buena plática con él, dice, es un hombre simpático. Creo que esto es un calificativo que nos pinta completamente lo que sucedió en el interior de Los Pinos, ¿no? Y luego el festejo de los dos por separado, con ambientes mexicanos los dos, curiosamente, Manuel. Pero bueno, esto es lo que sucedió alrededor, el espectáculo de este debate, el tercero y último, y que hace suponer a muchos que los republicanos van a modificar su voto en las urnas, y que la diferencia, si no muy sustancial, sí puede ser favorable a la señora Clinton. Mira, yo pienso que, como en cada evento de tipo político en donde se está tratando de ubicar a una persona para que alcance una posición interna o externa, había opiniones contrarias en el Partido Acción Nacional, en el sentido de que la visita de los candidatos de la elección norteamericana debía esperarse a que se concluyera este debate que pasó, para llevar a cabo entonces la invitación a los dos candidatos. Todavía hoy me sigo preguntando realmente quién fue el que indujo al presidente Peña Nieto a hacer esta invitación a Trump, que la hizo también a la señora Clinton. La señora Clinton, nada más que después, como si el personaje central fuera Trump y no la señora Clinton. Y por otro lado, con un personaje que ha expresado públicamente su menosprecio por los mexicanos y amenaza y sigue amenazando con la construcción de un muro que impedirá el tránsito en la frontera del sur de los Estados Unidos y frontera norte de nuestro país. La visita de Trump fue como una especie de rayo en seco, porque dentro del protocolo que tradicionalmente se ha manejado,
se terminan primero los movimientos que al interior de los partidos norteamericanos se han vuelto ya clásicos, estos debates. Terminados los debates, se convoca a una reunión en la que se habla con uno y se habla con otro. Cosa que no sucedió ahora. Y se supone que esto debe servir de norma de catarsis incluso, claro, ¿no? De los ánimos encendidos o de los golpes bajos que se dieron. Que, entre otras cosas, Jesús Manuel, los analistas europeos establecen que en la historia de los Estados Unidos no se había visto nunca una campaña tan marcada por las cosas sucias como ha ocurrido en el caso de Clinton y Trump. Este es un acontecimiento, un hecho que yo considero muy negativo. ¿Será un síntoma de la caída del imperio, Manuel? Pero es parte de este desmoronamiento de ciertos sectores que tenían ya como muy controlada la comunidad, y ahora de repente la comunidad está brincando las trancas y está tomando su propio camino. Interesante en el debate la postura de los dos candidatos respecto a los temas particularmente de la inversión económica y el panorama económico a nivel mundial. A mí me parece que ahí se quedaron cortísimos los dos. Se quedaron cortos no solo en el de la deuda de los Estados Unidos, claro, en el del tema de la experiencia que cada uno de ellos tiene para gobernar, ¿no? Así es. La verdad es que son dos malos candidatos. Yo creo que nunca habían sido tan pobres los candidatos de los partidos en Estados Unidos, y esto es lo que ha provocado este remolino que surge a su alrededor, precisamente porque no hay un actor de la política, no hay políticos que ponga las cosas en su lugar. Es más veleidoso el asunto, ¿no? Así es, más superficial. Más superficial, exactamente. ¿Cómo sientes esta parte para muchos medular cuando le pregunta el pues moderador, que fue bastante mejor que los anteriores, por cierto, ¿no? Esto de si pierde, ¿reconocerá usted? Y él se abstiene, dice, no lo voy a contestar hasta que sucedan las cosas. O sea, como un poco al estilo, alguien dijo por ahí después en las mesas de análisis mexicanas, un poco a López Obrador, ¿no? No, incluso los norteamericanos mencionaron algunas de las mesas de discusión sobre este tema, el caso de López Obrador comparándolo con Trump. Solo que en el caso norteamericano, Jesús Manuel, si Trump llegara a tener un tropiezo con la maquinaria del partido, le pega de una manera terrible a su partido. Sí, porque ¿qué le queda? Vamos a imaginar el escenario después del día 8 de noviembre de las elecciones. ¿Qué le queda por hacer si es que es derrotado en las urnas? ¿Irse a un plantón? ¿Tomar la Quinta Avenida de Nueva York? ¿O plantarse frente a la Casa Blanca? ¿O frente, qué sé yo? Como que los mismos pues adherentes o los miembros de este partido republicano empiezan a ver como prioridad el tema de las elecciones en las cámaras y no tanto el de la presidencia de la nación.
Así es. Como una consecuencia precisamente de este desmoronamiento de alguien que fue un buen precandidato, que peleó muy bien el ser precandidato, pero que no tiene las tablas para ser un presidente, que eso es lo que la señora Hillary Clinton dejó en evidencia, ¿no? Así es. Dice, ¿qué haría usted con el botón rojo, ¿no? Con el manejo de las bombas atómicas. Hay 4 minutos, dijo ella, entre que se toma la decisión en que se da la orden y en el momento en el que se hace ejecutar pasan 4 minutos. Y ya gente que ha estado en esos escenarios dice, con ese señor nosotros no vamos a colaborar. Es más, los militares han hecho, a través de los militares norteamericanos en la OTAN, un rechazo a la visión política militar de Trump, señalando que el ejército norteamericano no está para servir al gusto de cada uno de los gobernantes, sino está al servicio de las instituciones. Y por lo tanto, le están poniendo, particularmente a Trump, una regañiza por estarse metiendo en un área que desconoce. Que desconoce. Es empírico totalmente. Y en donde las declaraciones que hace, precisamente por su ignorancia del entorno, lo que provocan es reacciones en varios de los territorios en donde Estados Unidos tiene problemas, en contra de Estados Unidos con mucha fuerza, porque se imaginan a un presidente norteamericano que, a diferencia de otros que manejaba con especial cuidado, todos han manejado con especial cuidado el tema de los proyectiles con carga atómica. Este ha sido, yo me acuerdo desde Ronald Reagan. Sí, se dudaba de su capacidad para este tema, que fue uno de los pleitos que tuvo con Alexander Haig. Exactamente. En el momento que es baleado Reagan, ¿no? Así es. El tema fundamental de la política a nivel internacional para los Estados Unidos había sido siempre el de sumar y unir. Y en este sumar y unir, abrir un espacio de buen tamaño para que los comerciantes y sobre todo los industriales norteamericanos pudieran introducir sus productos y seguir teniendo ese poderío económico unido al poderío militar que lo convirtieron en la Guerra Fría en el líder del llamado mundo libre. Hoy esto ya no existe. Esto ya no es otro escenario. Esto es historia. ¿Sí? Eso es historia. Oye, hubo un tema central que tal vez no, como el de México, ¿no? Tiene un poco de más interés para nosotros cuando se habla del muro, cuando se habla de México, de los inmigrantes, que cuando se habla de Rusia, cuando se habla de Mosul, cuando se habla de Irak. Pero en el inicio, en el debate, el tema central fue Putin y el presidente iraquí en su comportamiento sobre el tema sirio Mosul. Y esto logra desestabilizar en algún momento a Trump, porque Hillary le dice, es que usted alaba, pues admira a este hombre, Putin, y dice Trump, no, yo ni siquiera lo conozco. Y entonces le comienza a dar los datos de toda la serie de declaraciones que ha hecho y de que sí tuvo una entrevista privada en algún determinado momento, ¿no? Con él. Pero el asunto está en que a Putin se le relaciona ya con los ataques cibernéticos en el terreno de los procesos electorales en los Estados Unidos y de las campañas, cosa que vendría a generar un nuevo conflicto y un escenario totalmente desconocido hasta ahora, Manuel, porque en la Guerra Fría teníamos los espías. Sí. Pero ahora tenemos los hackers. Claro. Y estamos hablando de otros escenarios. No, y además los hackers, con un cinismo excepcional,
obteniendo los datos sobre las cadenas informativas internas de los grupos de poder y poniéndolas delante de una sociedad que le gusta el espectáculo, que le gusta el tema de el debate sobre estas cuestiones, pero al mismo tiempo que le está poniendo en grave predicamento a Hillary el mantenimiento por parte de sus seguidores de una línea de presentación muy tranquila y muy objetiva. Esto se ve afectado por estas otras versiones que por primera vez como que saltan desde su escenario de radicalismos en diversos casos, saltan desde ahí hasta los lugares en donde se presentan como parte de los problemas a resolver, como parte de los problemas a promover, como parte de una sociedad que sigue, y este ha sido el gran gancho de Trump, que sigue amarrada a la opinión de un sector que no es muy numeroso, pero es muy poderoso, que quiere que Estados Unidos siga siendo el policía del mundo. Y esto lo avalan con toda una serie de opiniones que ciertamente Estados Unidos tendrá que tomar en cuenta, porque Jesús Manuel, ellos fueron los que asumieron el papel de policías, nadie se los impuso, nadie los nombró, y ahora que lo quieren abandonar, que quieren decir ahora cada quien se cuida por sí mismo, hay muchas reuniones, acuerdos, etcétera, en donde se planteó lo contrario, sobre todo en el Medio Oriente. Que ahí es donde está el punto clave ahorita, por eso Mosul cobra una importancia en el debate y el comportamiento Putin-Irak. Se vuelve el tema candente cuando pareciera como si Estados Unidos dijera: yo me retiro de estos escenarios. Y eso es un dominio ya que le toca a los rusos. Y ya no nos metemos nosotros ahí. Exactamente. Esta declaración de Barack Obama, en el sentido de prácticamente reconocer que Rusia va a tomar el liderazgo de un amplio sector de la política exterior mundial en los próximos años, ha golpeado a los partidos en Estados Unidos y ha creado en la sociedad intranquilidad, porque si los países que están disfrutando y disputando con los norteamericanos el manejo de la economía mundial chocan entre sí, tienen diferencias entre sí y entran al terreno de los terceros o cuartos núcleos que son manejados siempre en esta política de anillos concéntricos. Hay siempre uno de estos anillos que es el que está registrando, guardando, reconociendo todas las declaraciones que se están haciendo en el orden internacional con respecto de Estados Unidos. Y otro de estos anillos es el que está manejando las decisiones, qué hacer. Y este anillo tiene instrucciones específicas de Barack Obama
de no poner en riesgo la neutralidad norteamericana en el área de el Cáucaso, en el área de los Balcanes, en el área del Medio Oriente. O sea, un poco ceder el espacio en la geopolítica militar. Exactamente lo que tú Que estás eso diciendo es lo que está les, pasando. Y es lo que les preocupa a los seguidores de Trump. Claro. Pero visto esto en el escenario de las elecciones, ¿crees que sea el suficiente motivo para que gane Trump? No, mira, yo Porque creo... no creo que todo el pueblo norteamericano entienda de este asunto. No, y eso, digamos, hace que la influencia de estos planteamientos sea menor frente a las cosas más de todos los días, más cotidianas, en donde la postura de Barack Obama, sobre todo en este último año, ha sido tremendamente deteriorada porque la sociedad norteamericana se quedó desilusionada. Sí, claro. De un liderazgo que no podía... recibió lo que le prometieron, sobre todo en los últimos 4 años, ¿no? Así es. Y eso deja entonces a los actores de la política como, en primer, muy escépticos respecto de lo que se dice y sobre todo de lo que se propone, y al mismo tiempo presionando y exigiendo que el grupo político de la señora Clinton sea capaz de responder con eficacia a los problemas que está generando en este momento el Estado Islámico en el Medio Oriente. Que es el peligro mundial, reconocido por otros líderes europeos. De hecho, Estados Unidos, bajo la dirección de Obama, abandonó totalmente este escenario. Fue como una especie de péndulo de la voluntad que tuvo Bush, los dos Bush, en insistir en la persecución a lo que era el mundo islámico, y ahora el abstenerse, ¿no? El no quererse ensuciar las manos, cosa que le permite a Putin el crecimiento. Pero visto así, ¿tú le darías en los 3 debates, le das ventaja a alguien? Sí, yo le doy una ventaja ligera, pero ventaja a la señora Clinton, y me parece que Trump pudiera dar un salto cualitativo que cambiaría la historia del país si los incidentes que ocurran en estos momentos en los centros neurálgicos de alguna manera amenazaran directamente la seguridad de Estados Unidos. Bueno, más de los que han pasado, más de los asesinatos y del uso de las armas, todo esto... Todo esto ha creado las condiciones para que, si llega a rebasar el límite de lo que marcan los grupos que estudian el tema de la seguridad, si llega a esos límites, los resultados van a ser un endurecimiento de la línea política norteamericana y una intervención de los Estados Unidos nuevamente en las áreas de conflicto, sin dejarle a la comunidad europea el espacio para que sean ellos los que hagan los arreglos. O sea, el resultado de las elecciones en los Estados Unidos depende en este momento del escenario internacional, especialmente el ubicado en el Medio Oriente, el comportamiento de Daesh, de ISIS, de Estado Islámico, de aumentar su presencia y poner en riesgo la seguridad del Occidente y los Estados Unidos, puede inclinar la balanza por un voto en favor de Trump. Así es porque en ese momento todos estos nacionalismos racistas que hay en los Estados Unidos
y que se mostraron con su fuerza y su presencia en la campaña, encontrarían, como le ha pasado al partido profascista de Le Pen en Francia y de... Les ha dado la razón la realidad. Claro. No y la suposición. El caso de los holandeses, el Claro, caso en Austria lo de mismo. los austriacos. Ese fue un ejemplo que no nos llegó mucho a nosotros, pero la derecha se reorganizó y se recompuso. Así es. En las últimas elecciones. Y entonces todo eso daría un giro al escenario mundial y al mismo tiempo Sí. al Ahora, escenario nacional. ¿el voto latino, Manuel, tendrá algún peso final? Pues mira, Que están divididos, unos están con Hillary y otros están con Trump. así es. Tú te encuentras con un escenario, un conjunto de ideas que prácticamente rechazan el comprometerse antes de tener garantizados ciertos acuerdos para que en el futuro se legalicen los mexicanos que están en los Estados Unidos, Los últimos 8 años no han sido buenos para quienes piensan en esto. se reconsidere la declaración norteamericana de que se puede separar a los hijos de los padres cuando los hijos cumplen con los requisitos de ley para poder pedir su nacionalización y los padres no los reúnen. Entonces, la idea de hacer no cursos, sino preparación de núcleos de inmigrantes que reconozcan a los Estados Unidos, que se vayan comprometiendo a través del trabajo con este país y vayan siendo el eslabón fuerte que une Estados Unidos con México. Esta es la posición mejor que le puede tocar a la señora Clinton. Claro. O por el contrario, estos mismos grupos reclamando esos derechos al mismo grupo de la señora Clinton, lo que con el discurso que ella ha manejado va a chocar en forma directa. Sí. Es un parteaguas para la democracia de los Estados Unidos y para el sistema político de los Estados Unidos. Y para el sistema político que va a mundial. repercutir en el mundo. Así es. O sea, así es. las elecciones de este año en los Estados Unidos son un referéndum para la democracia en el mundo. Así es. O al estilo de democracia que hemos estado acostumbrados. Pues esperamos a ver qué pasa, Manuel. Veremos las consecuencias de las declaraciones de los encuentros estos. Vamos a ver. Muchas gracias. Los periodistas.